va a comenzar exponiendo el tema niños, niñas y adolescentes indígenas, grupos originarios en Chile. Apercibo a ambos expositores, por favor, a que nos mantengamos dentro de los cánones regulares de 25 minutos de exposición, y dejo, por tanto, con ustedes a don Raúl Valenzuela Rodríguez. Buenas tardes, agradecer al observatorio, a la universidad y a don Antonio Ulloa, presidente de la Corte de Apelaciones de Atacama, que me invitó a exponer. Vale. Primero pedir disculpas, la verdad yo todas estas exposiciones pido ayuda para hacer estas exposiciones, pero ustedes saben, a veces se pierden los archivos y toda la cuestión, y esta vez lo tuve que hacer yo solo y me quedó horrible. Voy a partir con una... Tuve que pegar varias cuestiones, así que por favor... sí, viví 10 años en la provincia de Arauco, fui director del programa Orígenes, también fui coordinador de políticas indígenas, fui asesor del coordinador de políticas indígenas del gobierno del Lago. Y en el Orígenes estuve en Bachelet 1. Pero mi conocimiento no es de estudios empíricos, es de puro afecto. La verdad, yo conozco al pueblo mapuche, lo quiero, y lo he dicho en muchas partes. Ellos para mí fueron un verdadero ángel. Me cambiaron el mundo, la vida. Pero no sé nada de derecho indígena, yo no sé para qué me invitaron. Pero como no sé nada, vamos a invertir las cosas. En vez de preguntas, yo les voy a preguntar a ustedes. También soy juez, y eso trae algunas obsesiones mías. La obsesión por la independencia, el juez independiente interiormente de, no se para en la corte, de las cortes de apelaciones, de la Suprema, uno no está mirando hacia el cielo nunca. Bueno, a veces. Y sobre todo independiente del poder, y de cualquier poder, público o privado. Y como expresión jurídica de aquello es el principio de la legalidad. Uno es esclavo de la ley, decía, pero la ley en su acepción constitucional, la ley como derechos fundamentales. Hay dos normas que a mí me encantan. El deber de residencia, lo que implica que el juez tiene que vivir en una comunidad determinada, no porque le queda más cerca al tribunal y lo pueden llamar más rápido los fiscales, no, porque tiene que conocer a la comunidad, mezclarse con la comunidad. El juez es independiente e imparcial, pero no neutro, porque los derechos fundamentales no son neutros. Pues bueno, esa palabra no iba ahí. Garantismo es una palabra que yo voy a pedir que olviden, porque trae muy mala... no es bueno que lo sepan, ¿ya? Bueno, olvídense esa palabra garantista, pero hay que decir que estos principios de legalidad como derechos fundamentales tienen expresión en nuestro ordenamiento jurídico. Ustedes saben, el derecho laboral, los contratos de trabajo tienen este límite, el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores. Hay un sistema, digamos, procesal, hay un mecanismo procesal también para proteger los derechos fundamentales de los trabajadores, el 485. En materia penal, aunque algunos lo discuten, el artículo 10 del Código Procesal Penal, cautela de garantía, ustedes saben muy bien que habla de que las personas que están sometidas a un procedimiento penal tienen, y el juez tiene el deber de proteger esos derechos, pueden ejercer los derechos que le otorgan la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. No digan eso tampoco. De oficio o a petición de parte. De oficio. Miren el poder que tiene el juez de garantía. Y en materia civil, entendido todo lo que no es penal, digamos, y lo que no es laboral, lo que no es lo que estamos hablando ahora, el Código Tributario tiene un procedimiento especial para vulneración de derechos. La Ley General de Educación, esta la cito
porque estamos en una institución de educación. Nuestro sistema educativo se construye en base a la protección de los derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución, así como en los tratados internacionales. Y desde luego en familia. El artículo 8 otorga competencia a los tribunales de familia en materias de protección de derechos fundamentales. El artículo 16 ordena toda la ley y toda la legislación de familia en torno a los derechos fundamentales. Bueno, también tenemos un procedimiento particular, que es el procedimiento de elección. Y a mí me encantan estos artículos todavía se llama así, ley de menores. Porque la verdad, el juez de familia es un súper juez. Fíjense, como lo comentaba el profesor Fernández, el juez puede adoptar todas las medidas que estime necesarias para la protección de los derechos fundamentales de los niños y de las niñas. Es más, puede actuar a petición de cualquier persona y aún de oficio. Bueno, eso mientras no salga la ley de garantía, pero todavía puede. Y si nos faltara todo eso, está el artículo 5, el artículo 6 de la Constitución, que ustedes ya lo conocen y que somete todo nuestro sistema jurídico al respeto de los derechos fundamentales. Y como se dan cuenta, como esto fue más o menos pegado, no he dicho nada sobre derechos de niños y niñas indígenas. Es más, ni siquiera traje ni un power sobre cuáles eran estos derechos. Pero, por suerte, está la Corte Interamericana de Derechos Humanos que me solucionó este problema. Ya sabemos, ya hemos explicado que nuestro ordenamiento jurídico en familia, nuestro ordenamiento constitucional, refiere a los tratados internacionales. Preguntaban ahí sobre la Constitución del 80, de Corte Liberal y todo eso. La verdad, en la Constitución del 80 la palabra niño no aparece por ningún lado. Niña tampoco. Mujeres menos. Pero sí tenemos nuestros tratados. Ahora, un estudiante de Derecho, un abogado y un juez más o menos diligente va a decir, ya, pero en los tratados, el Tratado de Derechos Humanos que rige al sistema interamericano, niños aparecen mencionados una vez y además pueblos originarios, nuestros sistemas más o menos liberales, ¿qué van a aparecer los pueblos originarios? O sea, con suerte aparecen los niños antes, se van a romper los pueblos originarios. Pero la Corte Interamericana ha dicho, y ese es el mecanismo que tenemos para acercarnos al sistema jurídico, que los tratados internacionales son instrumentos vivos. Los derechos humanos no se juegan allá en la estratosfera, esto no es una cuestión de la guerra de la galaxia o algo parecido, se juegan en la realidad. Las normas de derechos humanos se interpretan en el contexto de los tiempos y en el contexto de la realidad a quien estamos aplicando estas normas de derechos fundamentales. No son una cosa así media teórica y etérea. Tal vez por eso a algunos no les gusta esto de los derechos humanos, porque dicen, no logran entender, siempre juegan en las teorías, pero la verdad, el derecho se juega en la vida, no en otro lado. Bueno, esta es una cita te voy a dejar también este power porque lo que sí aparece son las citas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana? Respecto a los derechos de los niños en relación a este sistema, es que existe un corpus iuris de la infancia, que está integrado no solamente por
la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también por la Convención de Derechos del Niño. Es verdad, la Convención de Derechos del Niño no forma parte de nuestro sistema interamericano, pero la Corte ha dicho, esto no se juega solamente en nuestro espacio regional también, sino que es un diálogo entre la normativa regional y la normativa internacional, mundial, universal, como quieran llamar. Lo dice específicamente respecto de una situación de un pueblo indígena que ya vamos a hablar de aquí. Voy a intentar lo más rápido posible. Fíjense, además, que este corpus juris, otra cosa, digámoslo así. Así como existe un corpus juris de la infancia, también existe, por lo tanto, un corpus juris de la infancia indígena. Insisto, instrumentos vivos que se leen en el contexto. Es decir, necesariamente los derechos de los niños y de las niñas indígenas hay que leerlo a la luz de los diversos instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos, entre ellos los que se refieren a los pueblos indígenas. Pero la Corte Interamericana no se queda atrás, dice, y no solamente la normativa internacional, nosotros no solamente como tribunal internacional nos enfocamos solamente en estas normas que para algunos están muy en el aire, sino también en la legislación interna. Es decir, y aquí suena mucho esto de bloque de constitucionalidad que habla el profesor Nogueira, ¿no? Las normas de derechos humanos juegan entre sí, dialogan entre sí. Entonces, nosotros podríamos decir que existe un corpus juris que está integrado por la Convención Americana, por la Convención de Derechos del Niño. También, lo recordaba el profesor Fernández en una de sus diapositivas, por la Declaración Americana de Derechos Humanos. Muchas veces nuestros profesores de derechos nos dicen, no, las declaraciones no son tratados, no son obligatorios, parece que estuviesen de adorno. No están de adorno. La Corte Interamericana desde el año 89 viene diciendo que esto no está de adorno. Hay una opinión conflictiva muy famosa de Colombia respecto del tema. Y les dice, no, esto es parte integrante de nuestro sistema de protección a los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. El convenio 169 de la OIT. Una cosa más respecto a esto. En el caso Salamanca de con Surinam, pueblo indígena, la Corte hizo aplicación del convenio 169 de la OIT, aún cuando Surinam no tenía ratificado el convenio 169. ¿Cómo? ¿Pero qué? La seguridad jurídica, la cuestión, no puede ser. Miren, eso de la seguridad jurídica, no voy a decir que es una lecera, ¿cómo expresarlo para que suene jurídica? Miren, lo que ordena nuestro sistema jurídico, lo que realmente da seguridad jurídica, lo que integra el sistema, son los derechos humanos. No otra cosa. Si no se respetan los derechos humanos, todo el sistema jurídico tambalea. Perdone que ponga este ejemplo. Durante la dictadura militar, en Chile las normas sobre protección a la propiedad se reforzaron. Eran ley. A decretos leyes, ya está bien, pero eran ley. ¿Ustedes creen que a la dictadura militar le importó en algún minuto los derechos de propiedad de las comunidades indígenas entregados por la Corporación de Reformas Agrarias? ¿O qué decir de los partidos de oposición que tenían bien? Así que, no. Lo único que otorga seguridad jurídica al sistema son los derechos fundamentales.
no otra cosa. Y en el mismo sentido, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, lo ha dicho ya la Corte, también forma parte de nuestro sistema de protección de derechos humanos. No es una cosa que no podamos mirar. Y ojo, esa declaración fue firmada por Chile. Hay países, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos y Australia, que se opusieron y otros más que no votaron. Pero Chile la votó a favor. Desde luego nuestra legislación interna. Ya, entonces ahí diríamos, estamos súper bien, estamos listos, ya se acabó la exposición. Pero la Corte complejiza un poco más el tema, o lo aclara, no sé. Hay un elemento jurídico más que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe aplicarse por los jueces, debe considerarse por los jueces. Este caso es un caso relacionado con el derecho de propiedad. Y la Corte dijo, miren, ustedes cuando conocen asuntos sobre propiedad indígena, tienen el deber en este Estado de aplicar la normativa indígena y más aún, aplicarla además a la luz de la cosmovisión indígena. La Corte Interamericana dice, usted para leer el derecho tiene que leerlo situadamente. ¿Y desde dónde? Desde la persona a quien va a proteger. En este caso, las comunidades indígenas. En este caso, los niños y niñas de los pueblos originarios. Y hay otra palabra feísima que no la repitan fuera de esta sala, que es el pluralismo jurídico. Pero este asunto del pluralismo jurídico, quiero llegar a esa parte, es un asunto que ya se ha debatido de alguna manera en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las normas del derecho indígena son normas obligatorias. Lo dice la declaración, por cierto, y lo dice el Convenio 169, que llama a respetar la institucionalidad. Pero no solamente lo dice el Convenio 169, ya que estamos en el ámbito de protección de derechos de los niños y niñas. El artículo, si mi memoria no me falla, 57 de la ley indígena chilena, dice, mire, usted entre problemas, entre indígenas, puede aplicar la legislación indígena, le dice el juez. Perdón, ¿quiénes son las partes en una medida de protección? Hablan de la bilateralidad, claro, puede afectar derechos de otras personas, pero en una medida de protección la parte es una sola. Son los niños y niñas a los que estamos llamados a proteger. No hay más partes. Yo comienzo las audiencias de familia, yo creo que es un error, pero bueno, pero es verdad. Yo parto diciendo que a mí solo me interesan los derechos de los niños y de las niñas, los adultos me caen mal y los abogados peor. Entonces, pero porque ahí está el centro, no en otro lado. Entonces, al cuadro de este corpus juris de los derechos de niños y niñas indígenas, a la normativa internacional, a la normativa nacional, hay que agregar el derecho constitucional de los pueblos indígenas y la cosmovisión indígena. Este es un resumen, que entonces es más jurídico, interpretación dinámica, exige interpretación contextualizada, los elementos de pluralismo jurídico, y hay un elemento más que es muy importante al aplicar la normativa sobre derechos humanos, que es un concepto que desarrolla la Corte Interamericana en distintos fallos, que es el concepto de vulnerabilidad. La Corte Interamericana dice, fundado en el artículo 1 y 2 de la Convención Americana, dice, mire, usted juez,
o mejor dicho, las personas que sufren algún tipo de vulnerabilidad tienen derecho a una protección reforzada de las normas de derechos fundamentales. Déjenme poner un ejemplo fuera del mundo indígena, que yo creo que es más fácil de entender. El migrante ilegal, indocumentado. Muchas veces nosotros, los jueces, los abogados, pensamos, no, esta persona está en una situación, en una condición de menos derecho. Entonces va, por ejemplo, la inspección del trabajo, va a fiscalizar, ve que el empleador tiene varios indocumentados, le pasa la multa al empleador, pero no se preocupa de cómo se va a pagar la remuneración, no se preocupa de la seguridad social. Y estamos hablando de derechos humanos. Espero que en este minuto nadie piense, ay, pero es que también tenemos que preocuparnos de los chilenos. Espero. O sea, bueno, el fascista que todos llevamos dentro siempre a veces surge en los momentos más inesperados. Pero me entienden. Este fallo sobre discapacidad, es mejor pensarlo también en la discapacidad. El Estado tiene un deber reforzado de protección de los derechos humanos. Y si eres niño, si eres indígena, si eres mujer, te aseguro que estás en los grupos de vulnerabilidad. Ojo, uno de los grupos de vulnerabilidad que ha visualizado la Corte Interamericana son los opositores políticos, particularmente los opositores de los pueblos indígenas. Tal vez habría que pasar el recado al sur. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos la realidad de vulneración. Tenemos estos corpus juris de la infancia y de los derechos y de los derechos de los pueblos indígenas. Tenemos el artículo 30 y 31 de la ley de menores, la ley 16.618. Y el juez se ubica ahí entre el corpus juris y las facultades que nos da la ley de menores. Pero si bien, ciertamente, el juez de familia es un super juez, no lo puede saber todo. La comunidad es la encargada de cuando ve vulneraciones a los derechos fundamentales ir ante el juez y decir, oiga, señor juez, vea este tema. Por ahí el Salamanca decía, bueno, ¿y qué hacemos? Yo le aseguro que él sabe lo que tiene que hacer, pero hay que ir. Perdónenme que ponga este ejemplo, pero aquí está con nosotros el profesor Fernández. Él se enfrentó a un poder gigante que era Colonia Dignidad. Ojalá varios de nosotros hubiesen atrevido a enfrentar y recurrir a los tribunales y pelear en tribunales para la protección de los derechos fundamentales de los niños y niñas. A él le pudo no haber importado y tal vez tendríamos Colonia Dignidad todavía. Así que, para cerrar, porque me queda 1 minuto con 30 segundos, no les he dicho nada sobre los principios, sobre los derechos que están contenidos en este corpus juris, porque ustedes pueden ir y verlo. La profesora Valenzuela Reyes, que creo que es de la Universidad de Antofagasta, no estoy seguro, tiene un trabajo sobre esto y hace una sistematización muy buena, que es de donde yo le copié esto. Pero la pregunta es a ustedes, estudiantes de Derecho, es a los abogados. El artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño habla del interés superior del niño y de la niña.
¿Qué van a hacer ustedes cuando una escuela se llena de bombas lacrimógenas? El derecho del niño y la niña a expresar su opinión, participar y ser consultado. Conocen la norma de la Convención de Derechos del Niño, conocen la norma de nuestra ley, conocen también y han escuchado la consulta indígena en el convenio 169. ¿Qué van a hacer? Reconocimiento de la personalidad jurídica de los niños, que no es la personalidad jurídica de las empresas, que la personalidad es hacer el reconocimiento de la identidad y su derecho a la identidad colectiva. Está avisando que estoy con más de 25 minutos. Ahí están las normas. Cuando, fíjense, yo vi muchas veces sitios sagrados, ceremoniales, canchas de guillatúe, ocupadas por las forestales. ¿Eso no afecta los derechos fundamentales de los niños y de las niñas? ¿Qué van a hacer? Yo tengo mi jurisdicción en Chañaral, así que estoy súper bien porque gracias a Dios los collas están en Diego de Almagro y no tengo pueblo originario hasta donde yo sé en mi jurisdicción, por suerte. Así no me echan de pueblo. Pero ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes tienen la capacidad de movilizarse. Derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo de una identidad. Alex Lemus tenía 17 años y murió con un balazo en la cabeza. ¿Qué vamos a hacer? Yo no puedo dejar de ver, de imaginar la fotografía de ya hace muchos años atrás, que en ese tiempo ni siquiera hablábamos de estos derechos indígenas, de las hermanas Kirchner. ¿Ustedes han pensado alguna vez cómo se relaciona el derecho de propiedad con el derecho a la vida en las comunidades indígenas? El derecho al agua. Nosotros lo separamos todo. El derecho a la vida va por un lado, el derecho a la honra va por otro, el derecho a la propiedad va por otro lado. En el mundo indígena todo eso es una realidad. ¿Cómo vamos a enfrentar eso? ¿Qué van a hacer? Después tenemos 15 minutos para las respuestas de ustedes. Gracias.